Buenas tardes a todos los presentes, mujeres y hombres de buena fe, interesados por forjar un mundo de paz desde la perspectiva interreligiosa. Agradezco a Conciencia Nacional y al licenciado Cristian por la invitación y oportunidad para participar en este congreso. Vamos a platicar algo acerca de los avances en la construcción de la colaboración interreligiosa. Para poder hablar de avances, tenemos que observar el escenario desde el momento en que la comunidad internacional reconoció la libertad religiosa como un derecho, en un instrumento jurídico, en una norma internacional, que debe garantizar el derecho a la libertad religiosa. Recorreremos brevemente la historia en esta materia. Durante la época moderna, el término de derechos humanos se comenzó a conocer en el año de 1689, en la Carta de Derechos inglesa Bill of Rights. La referida carta sirvió de inspiración a la Declaración de Derechos de Virginia en los Estados Unidos en el año de 1976. Dicha declaración sirvió de inspiración para la elaboración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesas en 1789. En 1789 también, cuando se realiza la primera enmienda en la primera Constitución de los Estados Unidos de América, aparece en ella ya el derecho a la libertad religiosa. En 1814, el concepto de derecho a la libertad religiosa es recogido en la Carta Constitucional Francesa en su artículo 15. En 1919, con el Tratado de Versalles, se crea la primera organización internacional que se llamó Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que se propone establecer las bases para la paz después de la Primera Guerra Mundial. Esta contempla el tema de la libertad religiosa. La Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones fue disuelta el 18 de abril de 1946 para dar paso a la Organización de las Naciones Unidas, donde se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, documento donde aparece reconocido el derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948, en su artículo 3, establece la libertad religiosa. La Carta Internacional de Derechos Humanos, desde la Declaración de 1948 y los pactos internacionales que la conforman de 1966, proclaman los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley, en particular el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualquier convicción, en virtud de que la transgresión a este derecho, de forma directa o indirecta, ha provocado guerras y grandes sufrimientos a la humanidad y equivalen a instigar el odio entre los pueblos y las naciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969 en San José de Costa Rica, también establece la libertad de religión o creencias. Así, desde 1689 llegamos ahora a 1985. Después de varios años de arduo trabajo, la humanidad por fin, a través de la Organización de las Naciones Unidas, llegó a aprobar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Como podemos observar, este derecho se ha desarrollado y evolucionado en función de la sociedad y del contexto histórico y político. En esta declaración se resalta el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de religión, el derecho a manifestarlo y practicarlo en público o en privado sin que exista coacción de por medio, el derecho de no ser discriminado por motivos de religión, y agrega algo muy importante: el derecho de los padres y tutores a organizar la vida de sus hijos o pupilos de acuerdo a su religión, y que los niños tendrán acceso a la educación en materia religiosa. Algo trascendente que establece esta declaración es que la declaración se entenderá en el sentido de que
restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos. Esta declaración no definió el término religión, sin embargo definió lo que considera discriminación fundada sobre la religión o convicción, estableciendo que esa discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada sobre la religión o la convicción y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Después de esta declaración, la ONU ha considerado que es muy importante comenzar a trabajar sobre una convención sobre la libertad religiosa. La Organización de las Naciones Unidas ha continuado con el trabajo de lograr se apruebe dicha convención sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Continuamente se está realizando investigación y ha nombrado relatores especiales para llegar a que en un momento de nuestra historia se llegue a aprobar la Convención sobre Libertad Religiosa. Sin embargo, ha sido hasta la presente fecha imposible llegar a un consenso para su aprobación. Con esto podemos observar que la humanidad se ha preocupado por aprobar instrumentos internacionales a efecto de garantizar la promoción, el respeto, la protección y garantías al derecho de libertad religiosa. Ahora pasemos a nuestro país. En el orden jurídico mexicano, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos reconoce el respeto absoluto a la libertad religiosa en sus artículos 1, 24 y 130. Es preciso recordar que en el año de 1992 hubo una reforma constitucional derivada de la cual se reconoció la personalidad jurídica a las iglesias. Y fue en el año 2011 cuando aparece la reforma en materia de derechos humanos. Hay que detallar que en 1992 la Ley de Asociaciones Religiosas es un avance en el sistema jurídico mexicano para garantizar, procurar y cumplir con el respeto a los derechos humanos. Con dichos párrafos podemos decir que ha habido avances en la materia de reconocer el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, no debemos olvidar que en pleno siglo XX hubo persecución y intolerancia religiosa en contra de los judíos. Y actualmente nos encontramos con una violación total a los derechos humanos en materia de libertad religiosa con el exterminio de cristianos en Medio Oriente. Aún no son suficientes los esfuerzos realizados para lograr el ejercicio pleno de la libertad religiosa en las naciones del mundo. Hemos de seguir trabajando en ello desde nuestras propias trincheras. Es cierto e ineludible que la historia nos anima con los avances que se han logrado y se seguirán logrando, ya que estos son el reflejo del trabajo incansable de generaciones humanas de las cuales somos el eslabón que nos une con las nuevas generaciones. Gracias.